Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy vamos a analizar ya la tercera estilo de oración, posición para orar. Y es el orar caminando. Dice que es una práctica espiritual que consiste en trasladar la oración de un lugar físico por el que se desea interceder utilizando el movimiento y los sentidos para conectar los sentidos y las necesidades de un entorno específico. Pero esta oración caminando que se va de un lugar a otro tiene varias características. La primera es la intercesión en el lugar, o sea, implica caminar cerca de los sitios específicos, barrios, escuelas, hospitales, gente que va y toma de un lugar para pedir la transformación y la presencia de Dios en ese lugar directamente donde ocurren los hechos. Es una de las partes donde se ora caminando. La otra característica es la oración que se hace por los sentidos, es utilizar la vista, el oído y el olfato para percibir las necesidades de las personas y el entorno, permitiendo ver las situaciones con los ojos de Dios. ¿Qué es con los ojos de Dios? Dios todo lo ve, pero mirar bajo otra perspectiva, ir por un lugar y mirar bajo otra perspectiva, y es donde Dios también abre ojos espirituales. Hay personas que ven más allá de lo que las otras personas ven. La comunión en movimiento se considera una forma de caminar con Dios, emulando la constancia y obediencia de las personas bíblicas, como en el caso de Enoc, también oró. Y también el orar caminando es una guerra espiritual para derribar fortalezas espirituales en una zona determinada a través de la proclamación de las promesas divinas. Es ahí donde yo les decía en los estilos de oración que se ora con palabra. Entonces usted va caminando y va declarando lo que Dios dijo en su palabra. Es un estilo también de oración. Entonces vemos la importancia de esta oración caminando. Primero, el profeta Eliseo dice que se paseó por la casa de una a otra parte y después subió y se tendió sobre el niño que murió nuevamente. Esto está en 2 Reyes 4:35. Entonces dice que primero Eliseo se puso a orar, caminaba de una parte a otra, pero era orando, estaba haciendo una guerra espiritual. Pablo, queriendo ir él por tierra, Pablo se separa de sus 7 compañeros de viaje en un barco y camina solo a través de Asón, 48 kilómetros antes de contarse con el hebreo. Él dice que oró caminando antes de llegar a Jerusalén, donde enfrentaron oposición y prisión. O sea, él sabía lo que iba a suceder, él iba intercediendo, ¿sí? Y tenemos un tercer, que es Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino. Felipe caminó, incluso corrió mientras hablaba con el Señor antes de unirse al carro del eunuco, el etíope, en el desierto. Entonces él iba también orando, se apartó de ellos y se fue orando. Pablo se apartó de ellos y se fue caminando orando. Eliseo iba orando de una a otra parte por toda la casa haciendo guerra espiritual. Pablo hizo fuerza espiritual, Pablo, antes de llegar a Jerusalén. Y Felipe ya tenía porque él se fue por otro lado, por indicaciones de Dios, y mientras hablaba
iba orando antes de encontrarse con el eunuco, porque Dios quería ese alma del eunuco, ya estaba predestinado. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un análisis de estas 3 siervos de Dios. El primero, Eliseo, se pasó por la casa de una parte a otra orando, caminando, pidiendo poder de lo alto y la autorización del papá. Es que le estaban haciendo esa guerra. Papá, ayúdame. Papá, mira, es solo un niño. Papá dice que tu palabra. Yo me imagino que le estaba haciendo todo esto. Y luego de esto, de que él pidió la autorización, de que él pidió el aval del padre, se tendió sobre el niño y el niño estornudeó 7 veces y abrió los ojos. Puede ser que el niño tenía 7 espíritus. Y ahí ¿qué? Los expulsó. 7 veces los botó. Salieron. Porque otra cosa, a veces cuando son muy pequeños el espíritu no sale como al adulto. Es diferente. Eliseo oró caminando para recibir la unción y el permiso para dar hálito de vida al niño. Y Eliseo le dijo a Giezi: toma un báculo y ponlo sobre el rostro del niño. Giezi dijo que no. Si el siervo del profeta Eliseo dijo que no. Giezi fue antes y lo puso, pero él no tuvo fe. Por eso se dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévense, y las montañas se moverían, los montes se trasladarían de un lugar a otro, si tú tuvieras fe. La fe a la vez es un don, porque a veces nos vemos atacados por tantas cosas que la fe es difícil. Pero por fe somos salvos y por fe papá nos escucha y por fe vivimos. Eliseo se tendió sobre el niño, con su boca sobre el niño y sus manos y sus ojos, y el cuerpo entró en calor. Eliseo se paseó por la casa, oró caminando y se tendió sobre el niño, sobre el hijo de la tsunamita. ¿Sí? Porque el niño estornudó 7 veces, lo que les decía ahora, posiblemente 7 espíritus. En Mateo 12, a la altura del verso 43, dice que el espíritu inmundo toma a otros 7 peores de él y se moran allí. ¿Sí? El niño tenía el espíritu de la muerte, 1, el de la muerte, y los otros 7. Y lo estornudó. Eliseo mandó a Giezi a resucitar el niño. Giezi no tenía la unción para hacerlo, sino Eliseo. Hay cosas que no se delegan. Mire, la gente ora por mí. Claro que uno ora por el otro. Pero hay cosas que no se delegan. Esas ataduras generacionales, eso no se le delega a nadie, hermano, hermana. Solo usted pararse a las 3 de la mañana a orar y a clamar. Que Dios salve a sus hijos, como ocurrió con el carcelero. Cree y serás salvo tú y tu casa. Eso no se le delega a una hermana decirle, sí, uno le dice, apóyeme en oración, sí, pero eso no se delega. Usted es la que tiene que clamar por tabaquismo, por drogadicción, por todo eso, usted. Si hay ruina en su casa, no se la delegue a otro. Clame, levántese, madrugue, ayune, haga silicio y ore usted. Hay cosas que no se le delegan a otro. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Y así sucedió con Eliseo. Eliseo le dijo a Giezi, pero Giezi no era el llamado para eso. Eso no era para delegarlo a nadie. Eso lo tenía que hacer él.
No deleguemos todas las cosas a otros. Pablo no quería ir por barco, sino por tierra. ¿Pero por qué, hombre? Este hombre, ¿cómo se...? Para acabar de usted llegó primero que los otros. Imagine cuántos kilómetros, yo por aquí los había buscado, y eran 48. De Troas a Asón eran 48 kilómetros. Vení, que vamos en el barco. No, yo me voy por tierra. Él caminó 48 kilómetros. Puede ser que caminó orando por el camino. No se dice qué pasó en el camino. En Asón se embarcó con ellos y llegaron a Mitilene, luego a otra parte y luego a Samos, y de ahí a Mileto. Pero a él lo querían atrapar en el puerto. ¿Por qué razón Pablo llegó a la misma hora ahí con ellos y se encontró con ellos ahí, si los unos iban en barco y él iba a pie? Miren los misterios que nos hablan. Pablo no se detuvo en Asia. Posiblemente Pablo en el camino le fue relevada la oposición de lo que sería objeto. Por eso papá le dijo, no me vaya con ella en el barco, véngase caminando, que necesito hablar con usted. Necesito revelarle, necesito decirle, necesito que oremos, necesito que conversemos usted y yo. Y lo necesito caminando solo. No lo necesito con nadie más, de esa gente que se vaya sola. Esas cosas hace nuestro papá. Felipe, el ángel, le dijo a Felipe que fuera, ¿por qué? Por el camino. Felipe caminó y corrió, lo dice la palabra, mientras estaba con Dios, antes de unirse al camino del eunuco. Mire, Felipe no iba caminando solamente, un hombre de Dios, no. Él no iba caminando y pensando en otra cosa por haber perdido. Él estaba en coinonía. Mientras hablaba, caminando en el desierto, el Espíritu le dijo, únete a este eunuco que hay allá. Lo puso ahí, únete a este eunuco. Los eunucos eran los hombres castrados que no tenían relaciones sexuales. Y el eunuco renunciaba al sexo para dedicarse completamente al servicio. El eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía, viajó a Jerusalén para adorar a Dios y fue bautizado por Felipe. Él venía de adorar a papá. De hecho, él estaba recitando algo, él no sabía leer, no sabía qué era lo que estaba diciendo. Y ya el que le tradujo fue Felipe. Bueno, y entonces aquí, que yo no sé qué dice aquí, que mira, que ta. Y lo bautizó. Y luego fue arrebatado. Se teletransportó en cuerpo y alma por el Espíritu del Señor. Mira las cosas que mi papá, Dios mío, dueño de la vida y de la muerte, dueño de la alegría. Dios con poder es el Dios que nos ama. Bueno, hermano, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar ya con una entrega nueva que es la oración postrado en tierra para nuestros próximos videos. Bendiciones, suscríbase y denle like.